José Antonio Kast ganó las elecciones en Chile y se convierte en el primer ultraderechista en llegar al poder desde el final de la dictadura chilena, tal y como pronosticaban todas las encuestas, gracias al apoyo de la derecha tradicional y la extrema derecha más radical. José Antonio Kast superó con comodidad a Janet Jara, que encabezaba la mayor coalición de fuerzas de centro izquierda e izquierda de la historia chilena. Estamos en comunicación, nos está escuchando, le agradecemos mucho el tiempo de contacto. Carolina Segovia es académica del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile. Carolina, buen mediodía, ¿cómo te va? Te saludamos Diego Fiori y Jorgelina Giva de la radio de la Universidad Nacional de Rosario. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por este tiempo. Carolina, lo decía Diego recién en la introducción, victoria muy amplia en todas las regiones del candidato José Kast. ¿Cómo explicás cuáles son los principales elementos que hay que tener en cuenta, que hay que entender para poder comprender qué significa este cambio en el gobierno chileno? A ver, hay varias cosas que confluyen, me parece. Lo primero que hay que tener a la vista es que en Chile gobiernos de continuidad en general no han habido, sino que siempre hemos tenido estos procesos de cambio desde una coalición a otra. Eso no es algo extraño en el contexto chileno. Ahora, respecto de la campaña en particular, yo creo que el principal punto que explica la victoria de Kast tiene que ver con el cambio en las prioridades de la población, con una mucho mayor preocupación por temas de seguridad que han sido importantes estos últimos años, con un aumento en tasas de crimen y del tipo de crimen que es más cruento, por decirlo de alguna forma, lo que ha elevado muchísimo los niveles de inseguridad. Y la propuesta de Kast y en general de los candidatos de derecha apuntaba fundamentalmente en esa línea, digamos, de cómo recuperar espacios de seguridad importantes. Sí, te escuchamos. Y un segundo punto tiene que ver con la economía, perdón, sí. Que también se ha visto afectada este último tiempo. Estamos con tasas de crecimiento relativamente bajas, con niveles de desempleo que no disminuyen y que están también en niveles relativamente altos para la situación chilena, y eso también es una preocupación importante para las personas. Bien, Carolina, escuchaba a los móviles de los programas noticiosos y los operativos electorales de ayer a la tarde, que cuando se acercaron a lo que era el búnker y donde iba a hablar Kast, muchos de los casos planteaban la cuestión de seguridad, que era necesario que haya un gobierno más conservador, pero la referencia tenía que ver con la seguridad ciudadana. ¿Qué nos puedes referir a este punto y cómo ha jugado la cuestión vinculada a la seguridad individual de las familias, de las casas particulares y también el de andar en Chile en estos últimos años para que se escuche como un común denominador? Y también aprovecho para preguntarte si la cuestión de la seguridad ciudadana está vinculada al deterioro de lo económico. Sí, yo diría que la seguridad en el discurso actual está asociada tanto a la seguridad física por delincuencia, digamos, como a la seguridad económica. Son los dos elementos importantes. Después del estallido social el año 2019 y la pandemia durante el año 2020, la población, digamos, con esos dos episodios vio fuertemente amenazada su seguridad. El estallido social fue muy violento, ¿no es cierto? Ustedes lo tienen que haber visto. Generó problemas importantes para la movilidad de las personas, para su seguridad en las grandes ciudades sobre todo. Y después la pandemia, que generó una baja en la actividad económica, como ocurrió en prácticamente todas partes del mundo. Entonces, estos dos elementos se ven afectados en forma importante. Una vez terminada la pandemia, con el ascenso del gobierno de Gabriel Boric, lo que se vio o lo que se ha visto durante estos años son aumentos en tasas de delincuencia, particularmente asociadas a crimen organizado, que tienen un nivel de violencia mayor y con tasas de hechos violentos más altas. Entonces, eso se ha transformado en un tema muy importante.
y por su lado la economía que no ha logrado repuntar, con tasas todavía de crecimiento muy bajos, alto desempleo y desempleo persistente, y además con porcentajes importantes de la población que están fuera del mercado formal laboral, lo cual hace su situación económica más inestable. Entonces, esas dos cosas yo creo que son las principales y las que confluyen aquí. Carolina, insistí mucho en la importancia del tema de la seguridad y de cómo estos registros, estos indicadores empeoraron o se agravaron en Chile en los últimos años. Mencionaste el ingreso del crimen organizado. Apareció también, te pregunto realmente, ¿no? En la campaña entiendo el tema de la migración o inmigración, sobre todo en el norte, en las zonas del norte del país. Creo, y te pregunto de vuelta, sobre todo asociado a flujos de habitantes o personas provenientes de Venezuela. Bueno, ¿cuánto talló este tema en la campaña? ¿Cuánto pensás que incidió también en que el candidato que fue más por ese discurso, por otorgarle importancia a esto, terminó ganando también en esas regiones? Sí, el tema de la migración fue muy importante. En los últimos años, en el flujo migratorio muy significativo en el país, que tiene algunas características importantes. Una de ellas es que un porcentaje muy relevante viene de Venezuela, que es de personas que vienen saliendo, buscando mejores alternativas al régimen de Maduro, tanto económicas como de seguridad y qué sé yo. Parte de ese flujo, no, naturalmente no todo, pero parte de ese flujo de migración que hemos tenido está asociado a bandas de crimen organizado y a la articulación de grupos delictuales en el país, que han tenido notoriedad pública. Además, porque muchos de ellos entran por vía irregular al país, entonces no se sabe quiénes son, cómo, que se controlan, etcétera. En el norte la situación ha sido particularmente importante porque es el punto de entrada geográfico. Entonces los grupos se asientan en las ciudades del norte y han generado mayores dificultades, particularmente en ciudades como Arica, Iquique, Antofagasta. Naturalmente todos sabemos que no es que todos los migrantes sean un problema, ¿no es cierto? Pero sí que la inmigración irregular, junto con estos grupos que están asociados a bandas de crimen organizado internacional, han generado dificultades importantes, y eso es algo que pesó mucho en los discursos de la campaña presidencial, no solo entre los candidatos de derecha, también entre los candidatos de izquierda, porque está el diagnóstico de que esta es una situación que hay que controlar, que hay que sobre todo regularizar la entrada al país. ¿Qué significa, perdón Jorge, te interrumpa, qué significa regularizar y cuál es el concepto de migración en Chile en general, te pregunto, teniendo en cuenta que se está configurando a nivel global, esto es muy europeo, también lo está haciendo Estados Unidos con mucha incidencia mediática en sus redes globales de informativos, como un problema estructural la migración. Por supuesto que en Argentina este tema, cuando vienen estos coletazos de la agenda global, por supuesto que empieza a tener algún tipo de incidencia, pero realmente te confieso, Carolina, no podemos hablar de un rechazo a la migración, de una postura antagónica a eso, de una crítica visceral. Siempre se atribuye a, recién mencionabas que tienen que ver con dos poblaciones específicas, quienes entran del norte a Chile, que podríamos hacer referencia de Bolivia y de Perú, y por otro lado también lo que tiene que ver con los migrantes venezolanos. Preguntarte, ¿cuáles son concretamente, seriamente, los elementos que identifica el chileno y transforma en miedo cuando ve a un extranjero? Y por otro lado, ¿se detecta una red de economías ilegales por parte de alguna de las naciones mencionadas? Como por ejemplo digo Venezuela respecto a lo que podría ser el narcotráfico. Sí, a ver, para contextualizar un poco, la frontera norte de Chile es desierto.
¿sí? Y es una frontera amplia, muy grande, donde hay muchos pasos irregulares que están habilitados, digamos, donde la gente puede cruzar, porque es muy difícil el control fronterizo por la naturaleza geográfica de la zona, ¿ya? La población que entra en forma irregular, entonces, por alguno de estos pasos en el desierto, viene naturalmente, si es en Arica, de la zona de Perú, si es en Antofagasta, de Bolivia. Esos son los países con los que se limitan esas zonas, ¿no es cierto? Pero es migración que viene viajando en su mayor parte desde Venezuela y Colombia, ¿ya? Que vienen haciendo un viaje por tierra hasta llegar a la frontera y cruzar a Chile. La población peruana y boliviana en el país es una población migrante mucho más antigua en general, que está, muchos de ellos que viven hace años aquí, que han hecho sus vidas en el país y que no presentan mayores dificultades. El principal problema en estos momentos es el influjo de venezolanos y colombianos que hacen el viaje por tierra, es decir, vienen de Venezuela, pasan por Colombia, Ecuador, Perú, eventualmente Bolivia, y entran por el desierto a territorio nacional. Sin la posibilidad, por las características que tiene la frontera, ¿no es cierto?, de tener un control preciso de quién entra y quién sale, que es lo que nosotros hacemos cuando viajamos, ¿no es cierto?, entre distintos países en forma habitual. Claro. Entonces, eso ha sido muy complejo. Te pregunto, lo que sería Tacna con Arica, Tacna Perú, Arica Chile, ¿no hay un control fronterizo como el que conocemos de Mendoza camino a Santiago? No, sí hay, pero lo que pasa es que eso está cerca de la costa, ¿no es cierto? En las franjas, digamos, donde está el cruce entre Argentina, el cruce oficial. Sí. Chile y Perú, pero hacia la cordillera, digamos. Ahí la frontera, claro, es amplia. Aparecen, claro, los pasos fronterizos, entre comillas, ilegales. Exactamente. Ahí quedó claro. Hay muchísimos. Y por ahí entran, ¿sí? Que entran en buses o en autos o incluso caminando en situaciones que son bien complejas, porque el desierto es muy frío de noche y muy caluroso de día, entonces genera eventualmente problemas de salud, etcétera. Es decir, hay todo un conjunto de cosas complejas en esos procesos. Entonces, la pregunta que se ha instalado en Chile es: ¿cómo controlamos de forma tal de evitar ingresos irregulares por el desierto para que todos los ingresos se hagan en forma regular de la gente que quiere venir, pero además de que eso ocurra de acuerdo a las normativas que tiene el país, ¿no es cierto? Que es que las visas duran, no sé, una cierta cantidad de tiempo, que si uno quiere trabajar necesita permisos especiales, etcétera. Pero eso no es lo que está ocurriendo con la gran mayoría del flujo migrante que viene y que entra al país por esa vía, digamos. Carolina, mencionás también el tema económico como un tema central en esta oscilación, en este péndulo de los gobiernos en Chile, y después podemos volver sobre eso porque lo indicaste con mucha claridad. No parece ser tan atípico, visto lo que han sido los gobiernos desde el retorno de la democracia en Chile, esta oscilación entre el espectro más de izquierda o más de derecha. Pero antes de eso, quería también pedirte alguna consideración más sobre el tema económico. Mencionás problemas de generación de empleo, mencionaste problemas o una disminución también de las tasas de crecimiento. ¿Cuál es la propuesta que sedujo a una mayoría de chilenos por parte de Kast en este aspecto, en esta dimensión? Yo creo que lo que tuvo mayor visibilidad es la propuesta de que va a generar recortes del gasto público asociados fundamentalmente a una reducción de la ineficiencia o ineficacia de ese gasto público. No sabemos exactamente cuáles son sus características del plan en particular. No hay claridad respecto de eso. Eso por una parte, y por otra, propuestas asociadas a cómo generar mayores incentivos para la inversión, para la generación de empleo formal y para la creación de empresas o de generar nuevos proyectos de inversión que puedan ser relevantes. Eso diría yo que es fundamentalmente lo que...
En todo caso, durante la campaña, propuestas muy específicas no se discutieron. Bien. ¿Sí? Sino que fue todo más bien como a nivel de titular, digamos. Sí, sí. Bueno, eficiencia del Estado o rebaja del gasto público es un poco también quizás epocal regional, ¿no? Venimos viendo, Claro. bueno, vos también conocerás seguramente el proceso que estamos atravesando en Argentina, es un poco el discurso de época, da la sensación también. ¿Pensás que hay algo de eso también en esta elección? Sí, puede ser. Yo creo que las economías en general en la región, pero también en otras partes del mundo han tenido bajas significativas, o sea, o problemas importantes después de la pandemia. Yo creo que los temas económicos y de crecimiento han permeado a distintos lugares y por lo tanto se transforman en un problema más bien común. Hay algo que me llamó poderosamente la atención, Carolina, que tiene que ver con la reminiscencia, la cita, el recuerdo permanente a la última dictadura, pero particularmente al dictador Pinochet. Hay algo que en Argentina muchos argentinos no entendemos, que tiene que ver con la presencia de Pinochet aún vigente, presencia de reivindicación. Cuento una escena que me traje de Santiago de Chile, en uno de los shoppings donde es el barrio universitario, un pequeño shopping a cielo abierto, donde había tazas para desayunar con la cara de Pinochet, remeras con la cara de Pinochet. Hoy vemos que el flamante presidente, elegido presidente de Chile, reivindica a este dictador diciendo que si estuviera vivo lo hubiera votado a él. ¿Qué significa Pinochet hoy en la conciencia colectiva? ¿Por qué no el rechazo en cuanto a la última dictadura militar? Inclusive lo que ha significado la política económica. Preguntarte sobre un segundo aspecto que es este último, ¿no? La política económica de la dictadura. Mira, es bien impresionante cómo ha persistido la imagen de Pinochet en el colectivo nacional, digamos, tanto pero transformándose en un eje divisor, digamos. Efectivamente hay gente que todavía recuerda o tiene buenos recuerdos de la época de la dictadura, ¿no es cierto? Hay otra gente que naturalmente no, pero es un tema que ha dejado de ser parte demasiado o fundamental en la discusión pública. Sin embargo, esa discusión se ha retomado en parte por la conmemoración el año 2023 de los 50 años del golpe militar, que eso naturalmente trajo a discusión una cosa importante, y también por la elección de José Antonio Kast, porque él es el único presidente electo en Chile después de la dictadura que votó que sí en el plebiscito del año 88. Él era muy joven en esa época, pero de todas maneras, ¿no es cierto? Y fue un activo participante de la campaña para la mantención de Pinochet en el poder, que eso fue lo que se votó en el plebiscito del año 88, que fue muy importante. Esto es incluso el presidente Piñera, por ejemplo, que también era de derecha, ¿no es cierto? Él era un claro opositor a la dictadura. Entonces ha sido, que trae estas reminiscencias, diría yo, en algunos grupos, pero me parece a mí, de aquellos que tienen una buena visión del periodo de dictadura, que son grupos bastante minoritarios, no fundamentales. Uh-huh. ¿Sí? La población joven en general no engancha demasiado con estos temas, salvo en una discusión más general respecto de respeto a derechos humanos y ese tipo de cosas, digamos. Y lo que se ve en esto de las poleras o las tacitas, no sé, probablemente asociado más bien a personas de mayor edad que no han resuelto su... o que todavía... no sé, valoran lo que se hizo en esa época, pero me parece que son grupos bastante minoritarios en el país, en la sociedad en su conjunto, digamos.
Es interesante también lo que nos contás. Carolina, si tuvieras que hacer también una síntesis, un balance de lo que dejaron los años de Boric, ¿cómo podrías conformar ese listado? Uy, es difícil. A ver, el gobierno del presidente Boric comenzó con un alto nivel de expectativas y ese fue probablemente su principal problema. Porque venía con una campaña en la que prometió muchos cambios, muchos de los cuales, o la gran mayoría en realidad, que no se pudo realizar. En parte asociado a los procesos de cambio constitucional que tuvimos en estos años, donde particularmente la primera propuesta constitucional, que estaba fuertemente asociada a las preferencias del gobierno, ¿no es cierto? Un 60% de las personas votaron por el rechazo, y eso marcó mucho la agenda, no solo porque paralizó un poco lo que se estaba haciendo hasta el plebiscito, o ese primer referéndum, sino que además porque después entonces el gobierno se vio en cierta medida forzado a bajar el tono de su agenda y de sus propuestas para poder generar propuestas que fuesen más consensuadas, ¿sí? Entonces, es un gobierno que no logró cumplir las expectativas de lo que había prometido en un comienzo, sobre todo en esta idea de grandes cambios y grandes transformaciones para la sociedad chilena. Por otro lado, sí se lograron avances importantes en algunas áreas. Por ejemplo, la ley que reduce las horas de trabajo a 40 horas semanales, que es un avance importante. El alza en el salario mínimo. Y distintas reformas en esa línea que han permitido avances sustantivos o cambios en las pensiones, que van a significar un aumento en los recursos que los pensionados reciben. Esas son reformas relevantes que se lograron con acuerdo, ¿no es cierto?, de los parlamentarios en la oposición al gobierno. Y esos son avances importantes. Al mismo tiempo, con tasas de, esto ya lo he mencionado, de delincuencia mayores y con una violencia más compleja, ¿no es cierto?, con una suerte más bien de estancamiento de la situación económica que también le ha jugado en contra. Eso diría yo. Uno tal vez podría decir mucho más, pero como los grandes hitos de este gobierno. Carolina, por último de mi parte, preguntarte cuál es la función y la connotación también de jara comunista, jara de izquierda. Venimos viendo en la Argentina en los últimos 3 años, particularmente después de la campaña que lleva a Milei a la presidencia de la Nación, una reconfiguración furiosa del término zurdo, del término centroizquierda, del término socialdemócrata, del término partidos políticos y también comunismo. En Argentina el comunismo no es tan importante, tan fuerte como en Chile y otros países, pero sin lugar a dudas es parte de, ¿no? Estamos hablando de una fuerza que hoy transformada en socialdemócrata, pero sí vemos un fenómeno similar en cuanto a construcción simbólica ideológica. ¿Qué nos puedes contar de esto? En Chile el comunismo siempre ha sido usado como una mala palabra. No hay buenos recuerdos históricos, digamos, del gobierno de Salvador Allende, que los comunistas apoyaron en forma importante, aun cuando el presidente Allende era socialista, ¿no es cierto? Uh-huh. Mira, se jugó mucho con eso, yo creo que sobre todo en la campaña, ¿no es cierto?, con el hecho de que Jara fuese comunista. A mí me parece que no es tan relevante finalmente, por 2 razones. Primero, porque ella era la candidata de toda la centroizquierda, uh-huh, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, y por lo tanto eso es algo que que me parece que reduce su impacto como crítica. Claro. Por otro lado, porque en Chile esto también es una suerte de tradición. Me parece que todos los presidentes después de la dictadura lo han hecho, que es que una vez que asumen en sus cargos, renuncian o congelan sus militancias. Un poco en un signo como de que son ahora presidentes de todos,
¿sí? Y por lo tanto o renuncian a sus partidos o congelan sus militancias en esa señal, y por lo tanto esto si Jara hubiese ganado hubiese ocurrido eso, y Kast va a hacer lo propio también con Republicano. Entonces yo creo que esto no es tan no es un factor tan relevante. Tal vez lo que más le pesó a Janet Jara es el peso del gobierno y el ser la candidata de continuidad, con un gobierno que no lograba tener niveles de aprobación altos, y que se vio, bueno, ella fue ministra naturalmente de Gabriel Boric, y por lo tanto tenía ese peso. Me parece que eso es más importante desde el punto de vista del voto.